Hola a todos. No sé si me escuchan bien. Fernando, Seba, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Te escuchamos perfectamente. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos a las conversaciones, al ciclo de conversaciones de Italianas, Coronavirus, Sociedad, Economía y Negocios. Hoy vamos a hablar de crisis globales y epidemias en perspectiva histórica con Sebastián y con Fernando, así que un placer estar en esta conversación. Gracias por estar a ambos. Bien, voy a arrancar yo y después ustedes van interrumpiendo y nos vamos pasando la palabra. Y a mí me gustaría arrancar esta charla centrándome un poco en las reacciones sociales y políticas que se tuvieron frente a diferentes epidemias históricas. Y para empezar, quisiera arrancar con una hipótesis de un historiador que se llama Frank Snowden. Frank Snowden es un historiador de la medicina. Tiene un libro que salió hace poco que se llama Epidemics and Society. Y lo que dice Frank Snowden en ese libro, dice, bueno, las epidemias no son meros anécdotas históricas, sino que para tratar de entender las epidemias tenemos que entender que las epidemias pueden tener consecuencias tan importantes como las que tuvieron revoluciones a lo largo de la historia, guerras, crisis económicas muy profundas, y que hay epidemias en la historia que dejan huellas muy fuertes. Incluso uno podría preguntarse, bueno, ¿cuán profundas van a ser las huellas que va a dejar esta epidemia que estamos viviendo? Como en este momento no voy a hacer futurología, lo que quiero ver o tratar de ver son las reacciones sociales frente a una de las epidemias que más huellas profundas nos ha dejado en la historia, que es la epidemia de la peste bubónica, que arrancó en el siglo XIV, pero que se terminó después de muchas oleadas a mediados del siglo XIX. Y me voy a centrar hoy en la primera oleada, o en esta charla me gustaría centrarme en la primera oleada de peste bubónica, que fue justamente a mediados del siglo XIV. Porque vamos a ver, esta peste generó muchas reacciones sociales que nos pueden hacer pensar un poco en la epidemia que estamos viviendo hoy, y también dejó marcas muy profundas en la sociedad, de la cual, bueno, vamos a hablar junto a Fernando y a Sebastián. En principio, aclarar algunas cosas sobre esta epidemia de peste bubónica. Llega a Europa en 1347, va a ser, como les decía, muy profunda, se va a llevar a 200 millones de personas en total. Y la peste bubónica es una enfermedad muy virulenta, ¿bien? Esto es importante, porque para tratar de entender las reacciones sociales frente a una epidemia hay que entender un poco sus síntomas, ¿bien? Y la peste bubónica era, como les decía, virulenta, dolorosa, implicaba una muerte bastante inhumana, te salían bubones en las axilas, en la ingle, y había otra variante de peste en esta epidemia, que era la peste neumónica, ¿no? Que era como una neumonía que también te mataba rápidamente y con altísimas tasas de mortalidad. ¿Y qué tiene de nuevo esta peste bubónica? Bueno, esta epidemia de peste bubónica o la peste negra del siglo XIV va a generar una especie de histeria colectiva, de pánico colectivo. ¿Por qué un pánico colectivo? Bueno, en primer lugar porque era muy contagiosa, ¿no? Se va a esparcir rápidamente por toda Europa, y era una enfermedad contagiosa como no se había visto nunca hasta ese momento en la historia. Por ejemplo, en el vocabulario médico se empieza a usar la palabra contagio a partir de ese momento. O sea, ya existía la palabra contagio, pero explota de alguna manera en el vocabulario médico a partir de ese momento. Además, generaba pánico porque no se sabía de dónde provenía la enfermedad, era una enfermedad que no se sabía cómo se contagiaba, y porque generaba un nuevo tipo de muerte. Bien, y acá me gustaría hacer, esto es una diferenciación que hacen algunos historiadores que trabajan con historia de la muerte, porque la peste puso a los hombres frente, como les decía, a un nuevo tipo de muerte. ¿A qué me refiero con esto? Antes de la peste, la muerte podía ser pensada como una muerte domesticada. Esto es una expresión de un historiador que se llama Philippe Ariès. Philippe Ariès dice, bueno, la muerte no por la peste, la muerte a la que estábamos acostumbrados era una muerte a la que uno se podía preparar para recibirla. Es decir, vos sabías que el final estaba cerca, entonces ¿qué hacías? Llamabas a un cura, el cura te daba la extrema unción, llamabas a tus familiares para que te rodearan y te acompañaran en esos últimos momentos, sabías que después de tu muerte seguramente te iban a llevar a una iglesia, te iban a velar, después te iban a enterrar, tus seres queridos te iban a acompañar en este ritual. Es decir, la muerte domesticada implicaba una serie de rituales que te hacían la muerte un poquito más aceptable y comprensible. ¿Qué pasa con la peste? Bueno, Frank Snowden dice, la peste te pone frente a un nuevo tipo de muerte, que es una muerte desatada. Es una muerte repentina, masiva, deshumanizante, de la que no te podés preparar, ¿bien? No tenés herramientas. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente no te va a dar el tiempo para llamar al cura para que te dé la extremunción. Muchos curas
huían de las ciudades justamente para no tener que dar la extremunción y no contagiarse. Seguramente tus seres queridos no te van a poder rodear en ese momento porque van a buscar prevenir el contagio. Y la idea de una muerte masiva hacía que tampoco pudieras tener los rituales que se tienen tradicionalmente frente a la muerte domesticada. Es decir, probablemente no te iban a llevar a la iglesia, el entierro no iba a ser un entierro en una tumba personalizada, sino que iba a ser un entierro en una tumba, en las fosas comunes, ¿bien? Entonces, lo que dice este historiador, que me parece interesante un poco para pensar lo que estamos viendo, es esta idea de diferenciar la muerte domesticada de la muerte desatada. Incluso podríamos, cuando vemos imágenes, por ejemplo, con lo que pasa en Ecuador, con lo que pasa en Italia, con lo que pasa en España, un poco tenemos la sensación, ¿no?, de esa muerte desatada, de esa imposibilidad de realizar los rituales que por ahí te hacen la muerte un poquito más comprensible. La cuestión es que yo les decía, bueno, ¿qué reacciones hay frente a esta muerte desatada? Por supuesto, tenemos respuestas más irracionales y respuestas más racionales. Voy a empezar por las irracionales, que son las más conocidas, capaz, y después voy a ir a la racional, que me parece que se relaciona mucho con lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué respuestas irracionales? Bueno, por un lado está la respuesta religiosa, ¿no? La mayoría de las personas pensaban que la epidemia, que la peste bubónica era un castigo de Dios, ¿no? Y que lo que había que hacer era tratar de aplacar la ira divina. Y así surgieron diferentes movimientos religiosos, se empezaron a adorar nuevos santos, surgieron movimientos como por ejemplo el de los flagelantes. Bien, los flagelantes eran grupos de personas que lo que hacían era hacer peregrinaciones, rezar, en muchos casos darse látigos a ellos mismos. Cuestión que tenemos esta respuesta irracional. Hay otras irracionales que también pueden hacernos pensar en algunas cosas que vivimos hoy en día. Por ejemplo, la búsqueda de chivos expiatorios. Bien, era muy común en ese contexto de la peste negra tratar de culpar a otros. ¿Cómo explicar? ¿Cómo explicar lo que está pasando? Bueno, una de las cosas que se hacía era culpar a leprosos, a extranjeros y a judíos, ¿no? De hecho, en algunas ciudades de Europa lo que se creía era que los judíos envenenaban las fuentes de agua, los pozos de agua. Por eso en algunas ciudades de Europa lo que se hizo fue cometer asesinatos en masa, pogroms, ¿no?, de judíos, por ejemplo, en Estrasburgo, ¿no? Entonces tenemos todo este tipo de reacciones irracionales. Y si quieren, podemos buscar también respuestas más racionales, es decir, no todo era recurrir a Dios o recurrir a un chivo expiatorio. Y entre las respuestas racionales, que también me parece que nos ayudan a pensar lo que estamos viendo hoy en día, una de las más interesantes es el surgimiento de la salud pública. ¿Qué pasa frente a la peste? Bueno, una de las primeras cosas que empiezan a hacer los señores feudales, las autoridades locales, empiezan a llamar a médicos, a preguntarles a médicos, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Es decir, se empiezan a formar juntas médicas que van a tener algunas atribuciones en ese momento. Y una de las soluciones que dan estas juntas médicas es la de la reclusión, es decir, el encierro. Es decir, surge en el contexto de la peste negra del siglo XIV por primera vez la cuarentena, que es lo que estamos haciendo en este momento. La cuarentena como una forma de salud pública. Es decir, la palabra cuarentena no surge específicamente en el XIV, surge en el XV, pero ya en el XIV tenemos los primeros encierros. Por ejemplo, se crean hospitales especiales para llevar a los enfermos de peste, que eran los lazaretos. Lazaretos vamos a tener a lo largo de las historias de las epidemias. Por ejemplo, acá en Argentina, en el contexto de la gripe española de 1918, teníamos un lazareto en la isla Martín García, ¿no?, donde se llevaba a la gente que tenía síntomas, a los inmigrantes que llegaban y tenían síntomas de peste, de gripe española, se los mandaba al lazareto de la isla Martín García. La cuestión es que empiezan a surgir estos lazaretos y de a poco las ciudades empiezan a cerrarse, es decir, se empiezan a colocar tropas que no permiten el ingreso a extranjeros a las ciudades, algunos barrios empiezan a confinarse. Algunos barrios empiezan a confinarse militarmente, ¿no? Ponían guardias en las puertas de las casas, sellaban las puertas de las casas de personas que podían estar infectadas. Si a esas personas se les ocurría salir, seguramente en muchos casos los podían llegar a matar. Es decir, la respuesta era bastante draconiana. Y acá lo que me gustaría marcar un poco es que lo que podemos pensar es cómo
la primera respuesta, es decir, ¿cuál fue el primer remedio efectivo frente a las epidemias? Bueno, el primer remedio efectivo surge de autoridades militares, ¿no? No del avance de la medicina, no del avance del conocimiento científico, sino básicamente de la reclusión. Y bueno, y para cerrar un poco mi intervención y abrir a la conversación, todas estas nuevas medidas, estos nuevos miedos, generaban algo que voy a leer una pequeña frase de Jean Delumeau, que es un historiador que trabaja con los miedos, y que me parece es un poco lo que sentimos todos los que estamos en nuestra casa en este momento, ¿no? Jean Delumeau decía sobre la peste, ¿no? Al desestructurar el entorno cotidiano y bloquear todas las rutas de futuro, la peste sacudió de este modo, por partida doble, las bases del psiquismo tanto individual como colectivo. Y acá creo que hay otro punto en común entonces entre las epidemias del pasado y la epidemia actual, que es esta idea de que te desestructuran tu entorno cotidiano y que al desestructurarlo te imposibilitan ver un horizonte futuro. Es decir, una de las cosas que me parece que todos están sintiendo, que voy conversando con la gente con la que tengo trato cotidiano, es eso, la idea de no saber cuándo esto termina, ¿no? No tener un horizonte futuro, y que eso te desequilibra, como dice Delumeau, el psiquismo individual y el colectivo. Bueno, hasta acá tengo yo. Ahora me toca a mí. Y sí. Bueno, yo voy a seguir en parte lo que dijo Camila. Yo no me veo, pero... y es lo siguiente, la peste, no es que las pestes hayan sido nuevas en el siglo XIV. Si alguien se acuerda de Tucídides y la peste de Atenas, y la oración fúnebre de Tucídides, que es uno de los documentos más importantes de la ciencia política, en realidad no es fúnebre por muertos de la peste, sino por muertos en la guerra, pero que como se encierran todos en la ciudad de Atenas para enfrentarse a Esparta, se esparce una peste tremenda. Lo que tiene la peste bubónica es que viene después de un periodo que fue el siglo XIII, en el cual se pensaba que se llegaba a la religión de manera racional, sobre todo con la figura de Santo Tomás de Aquino. Se usaba mucho de la razón, es el primer momento en que Europa Occidental la razón es importante. No se entiende a Dios solamente por la Biblia, sino que se lo entiende leyendo a Aristóteles. Es decir, es un momento muy racional que la peste negra justamente transforma en muy irracional. La peste, estos son los momentos en los cuales se van difundiendo la peste. La peste comienza en el Mar Negro, hay un sitio de una ciudad veneciana por parte de los turcos, y los turcos tiran ratas enfermas con peste para enfermar a los sitiados. Salen de Génova un barco, y justamente es uno de los primeros lugares en que se empieza a difundir esta peste, que en primer lugar, se contagia muy fácilmente, quizás como el coronavirus, pero tiene un nivel de letal muchísimo mayor que el coronavirus. Es muy, muy letal. Y se va expandiendo. Los sitios verdes son aquellos que tomaron la política de la que les habló Camila, que fue cerrar las fronteras. Lo que es el Reino de Praga, de Bohemia, Polonia, en Milán, no dejaron entrar ni salir a nadie, y la verdad que no fue una mala idea, porque se desarrolló muy poco la peste negra en esos lugares que son estos lugares verdes. La caída en la población de algunos lugares fue espantosa. Fíjense lo que es la caída en la población de Inglaterra. ¿Cuál fue la respuesta frente a esa peste? Primero,
voy a referirme a la que de la que hablaba Camila, la racional, la irracional. Básicamente, las dos respuestas más fuertes que se tuvieron en el lado irracional fue o el escapismo. Si ustedes leen el Decamerón de Boccaccio, van a ver que después de una descripción muy terrible sobre la peste, ellos dicen, y ya que nos vamos a morir, se acaba el mundo, nos vamos a divertir y nos vamos lejos. La otra reacción es el misticismo, es decir, no creer que a Dios se llega con la razón, porque no se llega con la razón. Y empieza a aparecer un montón de gente que dice que habla con Dios. Uno de ellos es, Inglaterra está en guerra con Francia, y una chica de 13 años en 1431 llamada Juana de Arco dice que se le apareció Dios y que le dijo que salvara a Francia, aparece en la corte del rey Carlos y la dejan seguir esa labor. Eso sería algo irracional, imposible de entender, imposible de que ocurriera en el año 1300 o 1200. Es decir, el mundo de las reacciones irracionales van o al escapismo, total que me importa, si ya me voy a enfermar y bueno, no me cuido, no me contagio y bueno, tengo sexo con un montón de gente. La otra es ese misticismo de pensar que Dios es un Dios inentendible. ¿Por qué hizo esto Dios? Y entonces yo puedo hablar con Dios y eso es lo que ocurre en tanto medida irracional. De hecho, Fernando, perdón que te interrumpa dos Sí, segundos, pero... en ese relato que vos contabas del Decamerón, justamente una de las cosas que dice Boccaccio, dice, bueno, lo que pasa con muchas personas acá en Florencia, ¿no? Boccaccio está describiendo la peste en Florencia en 1348, y dice, bueno, lo que pasa es que mucha gente elige irse a tomar, salir, beber, y muchos otros tratan de tener una actitud estoica, pensando que esa actitud estoica los iba a cuidar, ¿no? A prevenir de agarrar la enfermedad. Por supuesto, ninguna de las dos cosas funcionaba en absoluto, ¿no? Pero era un poco lo que, justamente, esas reacciones irracionales que vos sostenías. Irracionales, una de decir, bueno, ya que me voy a contagiar, me voy a divertir todo lo que pueda. Y las otras es una relación con Dios muy, muy especial, que es de un encierro tan grande que pienso que yo no necesito ir a la iglesia para hablar con Dios, sino que yo mismo hablo con Dios. Pensemos que no se sabía ni cómo se contagiaba, estábamos en medio de una oscuridad sobre las explicaciones de la peste. Justamente aparece el tema de la cuarentena. La cuarentena es algo que primero empiezan a aplicar los venecianos, se llama 40 giorni, que es que ellos se dan cuenta que si hay un barco que queda 40 días lejos de la costa, por alguna razón no transmite la peste. Después se descubrió que eso era porque en esos 40 días las ratas, que eran quienes transmitían la peste, y no se sabía que eran las ratas, hambrientas en los barcos, cuando ven un lugar donde salir, nadan. Las ratas enfermas se ahogaban y las ratas sanas llegaban a la costa y no pasaba nada. Ahí es la cuarentena que se dio y que pareció una medida muy efectiva y que a alguien se le ocurrió y tuvo su efectividad. La otra cuestión es que las pestes lo que pueden llegar a hacer es cambiar estructuras económicas. Por ejemplo, en Inglaterra, lo que ocurrió es que con la peste negra, como cayó tanto la población, esto llevó al fin del sistema feudal. Es decir, quedó tan poca población para trabajar que los que quedaron comenzaron a negociar sus contratos de trabajo. En principio, que terminaba el contrato feudal, y en segundo lugar que les aumentaran los sueldos. Es decir, los salarios reales de Inglaterra en el periodo posterior a la peste, fíjense que hasta el año 1500 no van a bajar, van a seguir siendo altísimos. Y ahí me fui a otro lugar, que no quería irme. Pero
quiere decir que la peste puede... Yo estoy acá súper oscuro, pero bueno. Sí. Nos hablas desde la Encima Edad que estamos Media, hablando Fer. de este tema, ¿eh? Te Es fuiste al siglo decir, XIV. es muy interesante que la peste lleva a la crisis de un sistema como es el feudalismo y a una transformación de este sistema. No hubo mucha gente que pensara en la relación entre enfermedad y economía de manera sistemática hasta más o menos mediados del siglo XIX, que aparece un médico que se llama Clément Juglar, que estudia la relación que hay entre el índice de morbilidad, es decir, no de muerte, sino de enfermedad, y las tasas de redescuento del Banco de Francia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las tasas de redescuento del Banco de Francia son las que van a determinar las tasas de interés de los bancos. Como ustedes saben, en economía, cuando las tasas de interés son más altas, la economía decae, y cuando las tasas de interés son más bajas, generalmente sube. Y él entonces descubre que en los momentos en que la economía va mejor porque las tasas de interés subieron, la gente se enferma menos. Y él inventa lo que se llama el business cycle, Clément Juglar. Es decir, es el primero que de manera sistemática estudia la relación que puede haber entre economía y enfermedad. Es el creador de estos ciclos y él va a hablar de las crisis y va a decir el capitalismo básicamente se enferma como la gente, pero no muere, sino que tiene ciclos en los cuales está mejor y ciclos en los cuales está peor. Fer, y te hago una consulta, porque una de las cosas que se suele marcar, ¿no? Es como vos dijiste, el siglo XIV y la crisis del siglo XIV es un punto de inflexión en la transición desde el feudalismo al capitalismo. Recién marcabas la relación entre pestes o entre epidemias y economía. Y una comparación que se suele hacer en la actualidad es con la crisis de 1930, ¿no? Lo que estamos escuchando en varios lugares es hasta qué punto la crisis actual se parece a la crisis de 1930. ¿Vos dirías que esta crisis, no necesariamente esta crisis, pero la crisis de 1930 implicó también un cambio, un punto de inflexión tal como de lo que venías hablando, y en qué sentido lo podemos pensar para la actualidad? Bueno, sin duda esto se habla todos los días. Hay gente que dice que esta crisis va a ser igual que la del 30. Cristina Reinhardt lo dijo el domingo en Clarín. Hay otros que dicen que la recuperación va a ser mucho más rápida, que quizás haya un hundimiento fuerte, pero la recuperación sea más rápida, inclusive más rápida que la de 2008, al que lo voy a dejar hablar a mi querido amigo y colega Sebastián Echemendi. Es que no sabemos cuánto fue. Pensemos la crisis del 30, fue una crisis muy especial porque al revés que las crisis en general que atacan a los países más débiles, atacó a los países más fuertes, a Alemania y a los Estados Unidos. Y lo que se produjo, y acá sí voy a ir a mi pantallita, es... no necesito mostrar lo que fue la caída en la bolsa de valores. Fíjense, todo esto lo conocemos. Lo que ocurrió con la crisis del 30, y creo que es el tema que más deberíamos discutir hoy, es el tema del desempleo. Es decir, hubo otras crisis también muy grandes en la historia, pero que no generaron tamaño desempleo como en Estados Unidos, donde el empleo industrial cae a la mitad, y en Alemania a menos de la mitad. Inclusive empiezan a aparecer cosas así desagradables como esta. Yo no sé si esto se ve, pero debería verse así. Fíjense la relación que hay entre el voto hacia los nazis y el desempleo. Fíjense qué interesante. Esta es la hiperinflación, que genera un desempleo temporario. Es un desempleo que dura poco. Pero la crisis del... Y mucha gente no vota a los nazis, poquita gente. Pero la crisis del 30 lo que generó fue un desempleo estructural
que duró mucho tiempo. La gente pasaba meses y meses y meses y meses y años sin poder trabajar. Y eso generó en Alemania la respuesta del apoyo al partido nazi. Acá no tenemos bueno, es una enfermedad el nazismo. Y creo que la otra respuesta, y ahí me gustaría dejarlo hablar un poco a Sebastián, es los Estados Unidos. Los Estados Unidos, o sea, no todas las respuestas a las crisis son autoritarismos, totalitarismos, desgracias y fin de la democracia liberal. En Estados Unidos se dio una crisis de las mismas dimensiones y sin embargo el que ganó la elección del 32, en Estados Unidos las elecciones son en años pares y asumen en años impares, que fue Roosevelt, prometió un New Deal para la sociedad americana, un nuevo trato. Vamos a tratar algo diferente. Y él, ahí es cuando va a cambiar la economía. Más intervención del Estado, el seguro social, todas las instituciones médicas que después van a continuar en los 60. Y creo que hay una frase que a mí me parece preciosa que él da en la Asunción al gobierno, que es, primero que todo, déjeme decir mi fuerte creencia que lo peor que podemos tener es, el peor miedo que podemos tener es el miedo al miedo mismo. Es decir, cuando uno tiene un presidente que dice una cosa así y recién acaba de asumir, él dice a la gente, por favor, el miedo nos puede matar. O sea, Hitler por un lado y Roosevelt por el otro. Dos respuestas completamente distintas a una crisis económica que sobre todo, vuelvo a decir, es terrible en términos de desempleo. Una cosa, Sí. antes de retomar, digamos, y empezar a venir para épocas más contemporáneas, una pregunta para cada uno, ¿no? Para Camila, si, digamos, estos elementos racionales e irracionales que vos decís que desatan las epidemias, ¿cómo los traerías? Sí. Por supuesto, brevemente y echando donde quieras, ¿no? Pero a episodios de epidemias en Argentina, ¿no? Bien. Como puede ser, Sí, mencionaste la gripe española sí. y puede ser la fiebre amarilla, no sé. Y en Perfecto, el caso de Fer, sí. ¿cómo vos trabajaste el periodo, cómo afectó este quiebre de los 30? También lo vimos en Argentina, ¿no? Fer, disculpa, acordate de dejar de compartir la pantalla. Y ahora te respondo, Seba. Y al resto... ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Perdón. Ahí está. Ahí está. Y al resto, Gracias, y bueno, y a los que están escuchando, recordarles que si quieren hacer preguntas lo pueden hacer por chat y al final vamos a responder. Bueno, sí, efectivamente en Argentina también se pueden ver reacciones muy similares a las que tenemos en la peste bubónica. Hay un historiador que se llama Maximiano Fickepron, que él estudia justamente la actitud frente a la muerte en la epidemia del cólera y en la de la fiebre amarilla en el siglo XIX. Y un poco lo que plantea Maximiliano, dice, bueno, los lazos sociales se rompieron completamente, ¿no? Y eso es un poco una reacción frente a la muerte desatada. ¿Por qué se rompieron completamente? Bueno, Maximiliano explica que la gente, por ejemplo, no sabía qué originaba el contagio. Entonces, lo que hacían, la tendencia era obvio, alejarse de las personas que estuvieran enfermas. Y eso llevó a que mucha gente se fuera de la ciudad hacia, por ejemplo, en ese momento Morón, Flores, Belgrano, Mercedes, Lobos, ¿no? A diferentes lugares a tratar de resguardarse y alejarse. En muchos casos dejaban a sus seres queridos enfermos, a sus muertos enfermos, a sus muertos abandonados. Entonces, lo que él muestra dice, bueno, los lazos sociales se rompieron en el contexto de las epidemias acá en Buenos Aires. Entonces, por un lado eso, pero también esas reacciones irracionales, como por ejemplo buscar un chivo expiatorio, acá pasaba con los italianos, ¿no? Lo que la gente trataba de alejarse de los italianos, de los conventillos, pensando de que ahí estaban los vectores y los focos de contagio. Bueno, digo, sin ir más lejos, en este contexto,
hemos tenido testimonios de gente que ha discriminado a chinos, los argentinos que están en la India un poco cuentan que no pueden salir a la calle por la xenofobia. Entonces, digo, esas actitudes irracionales que en el siglo XIV uno diría, uy, son del siglo XIV, bueno, no, también se pueden ver en el siglo XIX acá en Argentina y en la actualidad, ¿no? Claro. Fer, perdón. Bueno, sí, el tema es que la crisis del 30 se sufre en todo el mundo, pero se sufre menos en la Argentina que en Alemania y que en Estados Unidos en términos de desempleo. O sea, cuando uno ve esas imágenes de gente que está ahí pidiendo plata y comida, eso es Estados Unidos, eso es Alemania, no es la Argentina. No es que la Argentina no haya sufrido la crisis del 30, pero sí la sufrió de manera, sobre todo en términos de empleo, mucho menores. Yo creo que lo que sí ocurrió y fue muy grave en los años 30 es que durante la década del 20 el Partido Radical había considerado la cuestión social como algo muy importante y había tomado medidas sociales. En la década del 30 la cuestión social en la Argentina deja de ser un tema, mientras que sí es un tema en México con Lázaro Cárdenas, en Colombia con la Revolución en Marcha, en Brasil con Getúlio Vargas, y el tema social, primero que los salarios son muy bajos, los salarios sobre todo obreros, y es como que nadie se ocupa de ellos hasta que obviamente en la década del 40 va a llegar alguien que se va a dar cuenta de esa situación y va a dar vuelta la historia. Pero lo que ocurre en la Argentina en la década del 30 es, y quizás tenga que ver mucho más con la crisis política que con la crisis económica, porque, por ejemplo, las medidas económicas que toma Justo son medidas muy a favor de la recuperación de la economía. La creación de la Junta de Granos, de la Junta de la Yerba Mate, la obra pública, sobre todo en las autopistas, lo que por razones políticas quedó fuera de la agenda fue la cuestión social. Y vamos a entrar en la década del 40 con una Argentina que había sido bastante avanzada en cuestiones sociales hasta los 30, de manera bastante atrasada. Bueno, Fer, Cami, yo me subo a la máquina del tiempo. ¿A dónde nos llevas? Y me subo primero en el 30, digamos, retomando un poco lo que decía Fer, ¿no? Y, a ver, lo que les propongo es tratar de ver las respuestas generales de política pública, económica y social, por supuesto en un paneo muy general, ¿no? En el 30, digamos, que ya les empezaba a explicar Fer, y decía subirnos a la máquina del tiempo y ir hasta 2008, ¿no? Con otra macrocrisis, digamos, del capitalismo global, y un poco cotejar eso, digamos, como disparador para ver las respuestas que estamos viendo ahora contemporáneas al coronavirus, ¿no? Si le ponemos un título a lo que decía Fer del 30, digamos, el título de la respuesta resumido podría ser un cambio de paradigma, ¿no? En las modalidades de política pública en el 30, ¿no? Eso que vos describías. Exactamente, ¿no? exactamente. Que se dan en varias formas, bueno, tiene que ver con el orden, digamos, hasta ese momento había sido un orden liberal basado en el patrón oro, basado en el flujo internacional de comercio y capitales, y en el liberalismo en general. Bueno, ahí cambia el paradigma, y yo diría que ese cambio de paradigma, ¿no? Con episodios, digamos, como el New Deal y el surgimiento del keynesianismo, se consolida en la posguerra con lo que, digamos, en economía política se llama el sistema de Bretton Woods, ¿no? Es decir, un sistema donde, digamos, las políticas fiscales y monetarias sirven para atenuar, ¿no? los ciclos económicos, bueno, ¿no? Lo que, digamos, quienes frecuentan las relaciones internacionales, digamos, conocen por ahí un término digamos, para entender desde los 30 y sobre todo el periodo de la posguerra, que se llamó, digamos, de John Rushy, que se llama, ¿no? Liberalismo controlado, ¿no? Embedded liberalism, ¿no? Es un modelo el que va a surgir de la crisis del 30, ¿no? Por supuesto, después de la guerra, de crecimiento económico, de integración, sobre todo comercial, después más, digamos, en términos de mercado de capitales, pero contemporáneo a un, digamos, control de los ciclos económicos, el bajo desempleo, y la creación de los estados de bienestar modernos, ¿no?
En América Latina, bueno, la contraparte fue la que empezaba a describir, Fernando, ¿no? Digamos, más intervencionismo en el Estado, lo que se va a llamar la industrialización por sustitución de importaciones, y, digamos, el surgimiento, ¿no?, en países como Brasil, México, ¿no?, de modelos de estado de bienestar, por supuesto, mucho más fragmentados que los que se estaban consolidando, ¿no?, en ese momento en la Europa de posguerra, ¿no? Entonces, esa podría ser el resumen de la respuesta, ¿no? Decía, si tomamos esa máquina del tiempo y aterrizamos en 2008, bueno, ¿cuáles son las respuestas globales, digamos, a la crisis en términos de política socioeconómica? Bueno, si llamé cambio de paradigma, ¿no?, y de política pública a la del 30, digamos, en el 2008 yo ponía este término, que uno podría llamar continuidad pesimista de la internacionalización económica, la llamo yo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las reacciones del 2008? Bueno, Estados Unidos hace un poco lo de siempre, hace una muy fuerte intervención puntual, para seguir después en un paradigma, digamos, de economía básicamente desregulada. Esa intervención puntual pasó por, digamos, baja de la tasa de interés, un paquete de estímulo muy importante, entrada, digamos, salvataje a los bancos, entrada en la propiedad de las automotrices y bancos, etcétera, ¿no? Pero, ¿no?, digamos, si esto fue 2008-2009, ya para 2010, ¿no?, Mark Blyth, un economista político de Brown, lo llama este periodo, digamos, keynesianismo de 12 meses, ¿no? Ya cuando vamos a 2010, digamos, toda la impronta más keynesiana se diluye en el G20, digamos, de 2010 en Toronto, y lo que hay, ¿no?, sobre todo con la presión de Alemania en Europa, pasamos a, digamos, un sistema más de restricción, más de ajuste, digamos, de la política monetaria, guiado sobre todo por el Banco Central Europeo, ¿no? Y en ese sentido, si vemos la respuesta europea, bueno, es interesante porque yo llamé momento, digamos, el 2008 como momento pesimista de la internacionalización. Bueno, porque si Europa hasta ese momento había sido, ante cada crisis había ido cada vez para adelante, ¿no? Si pensemos la caída, la crisis del petróleo termina en el sistema monetario y la primer tipo de integración monetaria a través de los tipos de cambio, ¿no? La crisis de la caída del muro de Berlín y digamos, la integración con Alemania del Este termina en el Tratado de Maastricht en un punto, ¿no? O sea, ante cada crisis Europa siempre iba para adelante, ¿no? Y el Tratado de Maastricht pone las bases, como ustedes saben, para el euro, ¿no?, en el 2000, ¿no? Lo que cambia en el 2008 es que, bueno, si siempre había habido unión y fuga hacia adelante, lo que hay en Europa es desunión y parálisis, ¿no? Desunión básicamente entre el norte y sur, ¿no? Un norte competitivo que quiere un euro fuerte, que no quiere inflación, que quiere bajar, digamos, los gastos, y un sur que es menos competitivo, que empieza a tener como consecuencia de la crisis en Estados Unidos el problema fuerte de deuda, que quiere mutualizar gastos a través, por ejemplo, de un bono europeo que puedan sacar todos los países, que quiere crear un presupuesto común para intervenir en las crisis, que quiere crear una unión bancaria, digamos. Toda esta, digamos, las políticas más de competitividad, digamos, de euro fuerte versus las políticas, si quieren, más reflacionarias en el sur, ¿no? Y esa división norte-sur paraliza un poco la unión y termina, básicamente, uno podría decir, en la crisis política y económica del euro y en el Brexit, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta a Sebastián? Sí, claro. Bueno, se habrán dado cuenta que estoy en medio de un apagón, pero en la Universidad de Itela me dijeron que las cosas hay que hacerlas bajo cualquier circunstancia. Pero igual si querés ir a prender la luz, negativa. te esperamos, no hay problema, te podemos esperar a que prendas la Aún en luz. circunstancias negativas. No, le quería preguntar a Sebastián relacionado con el 2008, es decir, sobre las causas por las cuales se salió de la crisis del 30, hay una gran discusión si fue por emisión monetaria, por política monetaria expansiva o si fue por política fiscal expansiva. Quien estaba al frente de la Reserva Federal en la crisis de 2008, que fue Bernanke, era un estudioso de esa crisis, y como no sabía cuál de las dos tenía razón, aplicó las dos: política fiscal expansiva y política monetaria expansiva.
uno hubiera esperado, y por eso dice, pues se llama la Gran Recesión frente a la Gran Depresión de los 30. Uno hubiera esperado ahí un gran cambio en la economía, quizás. Tocatial nos hablaba en una de estas charlas de la influencia del capital financiero y cómo no cambió la influencia del capital financiero con esa crisis. ¿Cuánto cambió la economía, las medidas que se tomaron con la gran recesión de 2008-2009? Bueno, yo diría que cambió en un sentido poco, por eso hablaba, digamos, de los 12 meses de keynesianismo que conceptualiza Blythe, ¿no? Y acordate que esa respuesta inicial más agresiva por parte de la Fed y la política fiscal norteamericana no fue acompañada en Europa, ¿no? En No fue Europa, acompañada en Europa. la reacción del Banco Central Europeo está en el marco de esto, que muy presionado, sobre todo por el norte de Europa y Alemania, fue más bien retractiva, ¿no? Recién en 2012, cuando la crisis del euro llega a su pico, ¿no? Por, digamos, las posibles, digamos, caídas de las deudas o defaults, ¿no? En Italia, en España, ¿no? Llegan los salvatajes a algunos países puntuales y algunos salvatajes bancarios, y, digamos, Draghi dice, digamos, la famosa idea de que hay de ir, ya sea ejercerlo o hacerlo directamente, digamos, ir a la compra generalizada de bonos, ¿no? Pero es una reacción tardía y de ninguna manera hay un paquete de estímulo como podemos encontrar en el caso norteamericano, ¿no? Que podría explicar el bajo desempleo norteamericano y el alto desempleo europeo. Claro, digamos, habría otras razones, pero esa es más o menos es una de las claves, digamos, siempre, digamos, Estados Unidos interviene mucho, pero después sigue, digamos, es una intervención que no se consolida en una regulación más fuerte de su economía, uno podría argumentar, ¿no? Y si miramos, digo, un paneo a América Latina, ahí sí, a la crisis del 2009 hubo una reacción, digamos, si se quiere más intervencionista, de la mano de gobiernos de izquierda o nacional populares que se venían consolidando en la región, y sobre todo, si uno tuviera que poner el título, es lo que se consolida en América Latina, a diferencia del norte, es el traslado de las políticas de bienestar al sector informal, digamos, ¿no? Que es el patrón común que uno ve, por lo menos en el cono sur, sobre todo en Brasil, Argentina, Uruguay, en Chile, digamos, en esa época, ¿no? Ahora, vamos a la situación contemporánea, ¿no? Por supuesto, es muy temprano, ¿no? Digo, y en esta comparación con los 30 y el 2008 que yo hacía, ¿no? Es muy temprano para hacernos esa pregunta porque, bueno, digamos, recién van, no sé, 3 meses de la macro crisis, pero una pregunta final sería, ¿qué estamos? ¿Más cerca del cambio de paradigma del 30 o estamos más cerca de una continuidad pesimista, ¿no? Es decir, de una globalización que sigue igual pero peor, digamos, para resumirlo, ¿no? Sebastián, hay un dato tremendo, que es, en 2008 hay 285.000 pedidos de desempleo en Estados Unidos. Llegaron a más de 6 millones ahora. A eso voy. A ver, hay argumentos para decir, lo vemos, ¿no? Vieron que está en medio de moda, uno abre un diario, hay un filósofo que te habla de cambios epocales, ¿no? Digamos, sí. Si tenemos 3, 4, 5 teorías de ya nada va a ser lo que fue, ¿no? Y también, digamos, obviamente hay algunas bases para decir otro. Pero si uno ve algunas reacciones a los 3 o 4 meses perdón, ni siquiera 4, digamos, ¿no? O 3 y medio, digamos, de la crisis, yo creo que también hay un lugar para ser un poco más pesimista en algunos sentidos. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, es que básicamente las reacciones iniciales, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, se parecen mucho a 2008, si uno lo mira bien, ¿no? La reacción de Europa es bastante pobre. Digamos, todo lo que ofrece hasta ahora Europa, si uno mira que está ofreciendo en materia a nivel comunitario, ¿no? De políticas públicas, Europa levantó los límites a la deuda y al déficit fiscal, que eran los requisitos de Maastricht, ¿no? Pero bueno, eso a los países del sur que están atravesando una emergencia brutal, como España o Italia, los ayuda menos, ¿no? Porque obviamente vos podés tener más deuda y hacer gasto fiscal si estás mejor fiscalmente y tenés baja deuda, ¿no? En ese contexto, ¿qué propusieron los países más afectados, ¿no? Que son Italia y España? Bueno, propusieron 2 cosas. Mutualizar deuda, es decir, lo que había fracasado en 2012, que los países puedan hacer una deuda, digamos, emitir deuda respaldada por el Banco Central Europeo, ¿no? Los coronabonos, ¿no? Lo llamaron en algunos lugares, y algún paquete, digamos, de antidesempleo un poco más fuerte, ¿no? Ahora, si vemos las reuniones del último par de semanas en Europa, lo que hay es básicamente
no hay una reacción, digamos, un poco más unida en política pública o más común, tipo los 30, sino empezamos volvió la disputa norte-sur de 2008, ¿no? Y lo vemos en dos ejemplos, ¿no? En la última reunión, Merkel rechazó tanto los bonos a nivel europeo como un paquete de estímulo, digamos, muy grande, digamos, todos los países del norte en general la acompañaron, ¿no? Principalmente Holanda y Austria. Es decir, hay una especie de, ustedes que son historiadores, ¿no? De liga hanseática, digamos, el Báltico, Alemania, Austria, digamos, Suecia, qué sé yo, que quiere, digamos, aplacar cualquier intento de intervención más fuerte, y sobre todo de gasto, y por supuesto ahí tenemos a España, a Italia y a Francia pidiendo, digamos, una mayor intervención que justamente, ¿no? Por esas ironías de la historia, digamos, los países que habían tenido más problemas en la crisis de 2008, de la deuda de 2008-2012, son los más afectados también por el coronavirus, ¿no? Digamos, a tal punto, por ejemplo, que el ministro de Economía de Holanda medio no solo rechazó, digamos, un paquete de antidesempleo o los bonos europeos, sino que le dijo a España que tendría que revisar por qué no tiene presupuesto ahora, qué hizo mal, ¿no? Será un país que está juntando cadáveres en las calles, ¿no? O sea, eso no habla de una unidad muy fuerte en el continente, ¿no? Digamos, si les leo, le digo Angela Merkel, ¿no? Que es alguien que si yo hago una encuesta en quienes nos están escuchando, digamos, les parece una persona muy racional. Bueno, Angela Merkel acá me había, le dijo, según El País, a Pedro Sánchez cuando pedía más intervención para acrecentar el coronavirus, para ir contra el coronavirus, le dice, fijémonos en los mecanismos de estabilidad, ¿no? El famoso, el mecanismo de estabilidad europeo, que es básicamente un préstamo con condicionalidad, ¿no? Le hizo, vayamos al MEDE, que es el mecanismo de estabilidad. Al final es lo que te va a ayudar, Pedro, le dijo. No seas tan crítico. Si lo que estás esperando son los coronabonos, no van a llegar nunca. Eso le dijo Merkel a Pedro Sánchez en la última reunión, digamos, del Consejo Europeo. Y esto es importante para decir, ¿no? Porque no estamos hablando de la extrema derecha europea, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de Merkel o hablamos de Rutte, que es el primer ministro holandés, uno los toma como pro-europeístas en general, ¿no? Y ellos, por supuesto, y uno podría argumentar que en sus países ellos paran a la extrema derecha anti-europeísta, ¿no? Tanto Merkel como Rutte. Ahora, ¿qué integración europea quieren ellos? Bueno, quieren básicamente una zona, digamos, de integración comercial fluida, ¿no? ¿Qué quiere el sur de Europa ahora más que nunca, digamos? Quiere una Europa más social, ¿no? Es decir, una Europa que gaste más, ¿no? En ese sentido, como decía, la respuesta sigue siendo muy parecida a la del 2008. Y déjenme para ir terminando, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta norteamericana, ¿no? En realidad, digamos, la respuesta norteamericana es bastante fuerte, más allá, digamos, del carácter de Trump, etcétera, pero el último paquete de estímulo es un paquete muy, muy fuerte que va por todas las zonas de política pública donde uno podría intervenir, ¿no? Tanto en ingresos directos como en créditos para las empresas, como en, digamos, subsidio al desempleo, por ejemplo, ¿no? Es un paquete si queremos hacer alguna comparación, el paquete de estímulos frente al coronavirus, obviamente esto es una pintura muy general, ¿no? En Estados Unidos es de 1,8 billones de dólares, ¿no? Mucho mayor que el de 2008. En la Unión Europea se está debatiendo y todavía no se ponen de acuerdo por un paquete de 500.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, Estados Unidos, digamos, con 300 millones de habitantes, está poniendo en el mercado 1,8 billones. ¿Está bien? Con 300 millones de habitantes pone un paquete de 1,8 billones. Europa, con 500 millones de habitantes, está poniendo 500.000 millones. Y no se está decidiendo ni siquiera sobre eso. Por ahora no puso nada, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí se nota los problemas que tiene Europa a nivel macro. Por supuesto hay paquetes de estímulos locales, ¿no? Pero bueno, también hay paquetes de estímulos locales en Estados Unidos. Entonces, para los estados, ¿no? Para ir digamos, cerrando, ¿no? Uno podría establecer 4 áreas de política cuando ve a los gobiernos interviniendo, ¿no? Los gobiernos pueden intervenir en subsidios acotados a las poblaciones vulnerables, ¿no? Por ejemplo, trabajadoras domésticas, desempleados. Puede intervenir en ingreso directo a los trabajadores, ¿no? Una asignación salarial, digamos, a los trabajadores para cubrirse el sueldo. Un poco lo que se hizo en Argentina la semana pasada.
uno podría intervenir en créditos a las empresas y se puede intervenir en diferimientos impositivos, ¿no? O sea, ingresos a grupos de riesgo, transferencias directas de ingresos, créditos a las empresas o diferimientos impositivos, ¿no? Son 4 áreas de intervención. Uno podría evaluar las intervenciones o la acción, las respuestas de cada uno de los países en estas cuatro arenas. Entonces, si ve la comparación en el norte, bueno, ve que Estados Unidos ha intervenido mucho más, especialmente con el último paquete. Ojo, estoy hablando de política socioeconómica, no estoy hablando de las cuarentenas, por ejemplo, ¿no? Que en Estados Unidos, por ejemplo, no hay a nivel nacional. Pero Estados Unidos ha hecho transferencias directas de ingreso. Todas las familias que ganan menos de $100.000 al año van a tener una transferencia de ingreso. Ha aumentado mucho el subsidio del desempleo, ¿no? El segundo tipo de intervención. Ha dado crédito a las empresas, el tercer tipo, y ha hecho diferimientos impositivos. Si vamos a América Latina, bueno, vemos también que hay una diferencia en estas respuestas, ¿no? En Argentina también ha sido, cuando uno lo ve comparativamente, una respuesta bastante comprensiva en estas 4 áreas, ¿no? En las áreas de transferencias directas, en el área de desempleo, en el área de crédito a las empresas y en el área de diferimientos impositivos. Y en otros países, digamos, uno podría poner Estados Unidos y Argentina como los más intervencionistas en América, en Norteamérica y en Sudamérica. Podría poner las reacciones en Europa como bastante menos intervencionistas por ahora, ¿no? Por ejemplo, no hay transferencias directas, no solo a nivel europeo, pero tampoco las hay hoy en España o Italia, ¿no? Podríamos preguntarnos por qué, si queda tiempo en las preguntas, ¿no? Países muy endeudados, Italia y España, países que no manejan su política monetaria, ¿no? Es siempre, digamos, si vos querés transferir, manejar tu política monetaria te va a ayudar un poco, ¿no? Y decía, del otro lado, en Argentina también tenemos países como Chile o Brasil que han tenido una respuesta menos comprensiva, ¿no? Yo pondría a Brasil en el polo de respuesta menos comprensiva. Ha habido algunas iniciativas del Congreso, vino un paquete de ayudas, digamos, pero que es menor que en la Argentina, y Chile estaría un poco en el medio, ¿no? Hay un paquete de emergencia, pero que no tiene ingresos directos, ¿no? Bueno, y esa yo diría que es el paneo, digamos, general, y un poco una conclusión preliminar que uno puede sacar es que estamos viendo recién el comienzo de la crisis, como decías vos, Fer. Es posible que si la crisis sigue golpeando, digamos, digamos, cambien los paradigmas y cambien las ciertas concepciones, pero también hay que decir que uno ve algunos patrones, ¿no? Que son muy parecidos al 2008, ¿no? Los problemas en la Unión Europea, digamos, la idea de una intervención fuerte, pero hay que ver en el caso de Estados Unidos si después se consolida en una especie de New Deal, ¿no? Porque una cosa es intervenir puntualmente, la otra es si consolidas una trama institucional de actores que se pueda parecer a lo que en los 30 fue New Deal, ¿no? Y ahí eso yo creo que es mucho más difícil. Yo creo que una cuestión fundamental, perdón. Hacemos a las preguntas de la gente, ¿no? Pues no sé cuándo termina esto. Tengo como, no sé, 10, 15. Bueno, es que la crisis del 30 fue una crisis que afectó en principio de manera fuerte al sector bancario, que no es el caso actual, y que afectó especialmente al sector de trabajadores formales. La crisis actual es una crisis que está afectando a la micro de manera que todavía no conocemos y está afectando de manera especialmente grave al sector informal de la economía del trabajo. Y creo que en ese caso estamos ante un problema hasta quizás peor que en la crisis del 30. Se ha bajado la tasa de la Reserva Federal a 0, que es lo más podés hacer para tomar una medida de política monetaria activa. Bien, tengo como un montón de preguntas, así que voy a ir seleccionando algunas como para que vayamos respondiendo. ¿Podemos durar un poco más o nos sacan del aire? Hasta las 7:15 tenemos, así que tenemos 15, que no las 7. Las 7. Ah, bueno. Allá en la Edad Media, Fer, son las 7. Bueno, la primera pregunta, una de las primeras preguntas que hay es para Fer, y es sobre China. ¿Cuál venía siendo la visión china hacia el resto del mundo hasta este momento? Y si se está hablando de algún nuevo paradigma chino a partir de esta epidemia. Vos que conoces mucho de China, Fernando, ya sabemos. Bueno, más o menos. Yo creo que el problema que va a ocurrir
es que la gran centralidad que tiene China va a empezar a oscurecerse. Y si se oscurece la centralidad de China, también se va a oscurecer la economía mundial. El nuevo paradigma que puede haber en China es: en China se ha aplicado un sistema enormemente eficiente que solamente se podría aplicar en un país que no respeta derechos humanos y que no tiene democracia, que es de cercar a la gente. Yo no sé qué es lo que puede pasar con China, porque en China hasta este momento no había habido cuestionamientos fuertes, sobre todo de la clase media china emergente, del sistema democrático, que no existe. Si esto puede plantear un paradigma distinto en la política china, en un país que va a estar en retroceso respecto del crecimiento que ha tenido de manera muy clara, es posible que la haya. Buenísimo. Seba, una para vos. Esta crisis, pregunta Julieta, a diferencia de la del 30 y del 2008, pone la lupa sobre un aspecto fundamental de las políticas públicas, el sistema de salud. ¿Podemos esperar que haya también un cambio de paradigma o al menos una revisión de los sistemas de salud a nivel global aquí y aquí en Argentina? Sí, a ver, yo digo, uno tiende por lo menos intuitivamente a contestar afirmativamente al principio. Digo, si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, lo primero que quería hacer Trump cuando llegó era derribar el llamado, ¿no? el Affordable Care Act, ¿no? el Obamacare, ¿no? Que básicamente es el primer intento de algún sistema de un seguro universal en Estados Unidos. Y Trump se dedicó a tratar de desmoronarlo, y no lo pudo hacer por la propia presión de algunos republicanos, digamos, cuyos constituencies, es decir, cuyos localidades empezaban a beneficiarse de ese sistema, ¿no? Yo lo veo muy difícil que Trump esté en eso ahora, ¿no? Justamente está apoyando o está mandando un paquete de estímulos junto con el resto de los republicanos y los demócratas, ¿no? En ese sentido, digamos, hay un momento que es fundamental, digamos, que es casi de sentido común, de la necesidad, digamos, en salud y en otras áreas, digamos, de que el Estado esté impidiendo el free riding constante, ¿no? Es decir, el egoísmo constante o las salidas individuales para tratar de preservar, digamos, sistemas de salud comunitarios, ¿no? En Irlanda, por ejemplo, el gobierno, bueno, puso a su disposición, en los hechos nacionalizó, por lo menos por un periodo, el sistema de salud. Ahora, yo no desconectaría el sistema de salud de la política en general, ¿no? Digamos, si no está la consolidación más amplia en cuanto a actores y en cuanto a ideas, digamos, de política pública, de un modelo, por ejemplo, más intervencionista tipo New Deal, ¿no? Sí. Que uno podría decir lo encarnaba Bernie Sanders en Estados Unidos, que acaba de perder la interna, digamos. Si no se consolida algo así, es posible que estemos, aún en salud, en el típico juego de intervención puntual y después salida, ¿no? Sí, efectivamente. Fer, en tanto historiador del consumo, te tiro esta pregunta que nos hacen. ¿Cómo creemos que va a impactar el coronavirus en el consumo y si va a cambiar la manera del consumo? Bueno, ya está incidiendo de una manera enorme, no tanto en el consumo de alimentos, pero sí en el consumo de cualquier otra cosa. Los negocios están cerrados, los negocios de artículos para el hogar, las ferreterías. La caída en el consumo, que es ya muy evidente, podría llegar a morigerar la inflación que puede y debería generar la enorme emisión de dinero para hacer frente a todas estas políticas que hay que hacer frente. Es decir, hay que darle los 10.000 pesos a la gente que los pide, hay que darle de comer a la gente guiso, los militares en el municipio de Gran Buenos Aires. Tiene que haber un gasto público, un aumento del gasto público. No es impensable que no haya un aumento del gasto público frente a una crisis así. Ahora, yo creo que la demanda en
en el consumo va a ser terrible. Y el problema es el siguiente, que cuando vos tenés una caída en el consumo, tenés quiebres de empresas, y esto te genera un efecto dominó que no se sabe dónde va a terminar, porque las empresas no pueden sostenerse al 60% de la capacidad como está hoy una empresa. Tampoco pueden despedir gente porque estarían rompiendo. Se da esta cosa terrible, aparte de prefiero a los seres humanos o prefiero a la economía. Es decir, Sí. que es una disyuntiva que obviamente estoy a favor de preferir a la salud, pero el problema es que esto va a generar en la economía efectos, yo creo que van a ser devastadores. Yo realmente soy bastante escéptico sobre tanto sobre los efectos fuertes, sobre todo sobre América Latina, como sobre la recuperación. Perfecto. Seba, hay varias preguntas sobre las cuatro formas, áreas de intervención estatal de las que hablaste. Trato de juntarlas todas y vos ves cómo haces. Bueno, una de las preguntas es, ¿por qué crees que se hace más foco en las transferencias directas y no en una exención impositiva, siendo que la primera genera más inflación? Me imagino que se está preguntándote específicamente por Argentina. Y otras preguntas que dicen si las 4 áreas de intervención son excluyentes entre sí o no, y qué rol debería cumplir el FMI en este tema. Son 3 preguntas, pero... ¿Qué rol debería ocupar el FMI? Ninguno. Nada. A ver, el punto es la serie de intervenciones que yo dije, digamos, uno podría decir, bueno, que los diferimientos impositivos, creo que el sentido de la pregunta era si eran menos inflacionarios, digamos, que... o sea, en realidad lo que te preguntaba es por qué no se directas. están haciendo exenciones impositivas, en el caso argentino, ¿no? No, en el caso de Dios se están haciendo, ¿no? Acordate que, por ejemplo, los empresarios no pagan contribuciones patronales este mes, digamos, eso es un impuesto también, ¿no? Las contribuciones a la seguridad social. Sí, pero están pidiendo otro tipo de pueden ser exenciones, mayores, un poco más profundas, ¿no? Obviamente siempre se puede entrar ahí en el hilado fino, ¿no? El punto general, me parece, es que yo no creo que los decisores ven la inflación como el problema inmediato en general en estos momentos, ¿no? Yo creo que más se ve el riesgo contrario, que es la deflación y el desempleo, ¿no? Lo cual no quiere decir que intervenciones masivas puedan llegar a tener alguna consecuencia inflacionaria más de mediano plazo, ¿no? Pero la respuesta más directa te diría es esa, digamos, lo que está buscando. Si vos le preguntás a Pedro Sánchez hoy, ¿te preocupa la inflación? Sí. No, le preocupa que no se caigan las empresas, que no haya desempleo, que no haya más muertos, digamos, ¿no? O sea, salvar la vida de las empresas, preservar el empleo, o sea, ¿qué está en la cabeza de los decisores ahora? Mantener el respirador en el empleo y en las empresas para cuando vuelva el ciclo. De cualquier manera, de la manera que sea, o imprimiendo billetes, o acercando un crédito bancario, o, digamos, no sé, alentándolos, digamos. Pero me parece que ese es digamos, en la magnitud de la crisis, el problema es ese, ¿no? Bueno, y ahí vos te podés preguntar, yo me hacía, ¿no? ¿Cómo te conviene para tratar de ir en estos cuatro niveles, ¿no? O en estas 4 áreas de intervención macro que yo mencioné, ¿no? Transferencias directas, acotadas, diferimiento impositivo y créditos blandos, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué te prepara mejor para una intervención? Bueno, digamos, uno podría decir que los países que son más centralizados o unitarios contra los que son federales o más descentralizados van a poder hacer esto en forma un poco más coherente, ¿no? Para decirlo, ¿no? Las coaliciones estables mayoritarias van a ser mejor que los gobiernos divididos. Entonces, es mejor que estemos en Argentina con una coalición más o menos estable que la de Bolsonaro, que es una coalición, digamos, que es muy inestable, ¿no? Y qué sé yo, te conviene para elegir este tipo de mecanismos. Uno podría decir, bueno, ¿te conviene tener moneda o no tenerla, ¿no? ¿Te conviene ser Argentina o Estados Unidos o Chile, digamos? Y lo que no te conviene es ser en eso Italia, España o Ecuador, por ejemplo, ¿no? Ecuador, que está dolarizado, ¿cómo hace para hacer transferencias directas? Es mucho más difícil transferir dólares que transferir pesos, ¿no? En ese caso, ¿no? Más allá, digamos que obviamente países como Italia y España, al estar el euro, tienen supuestamente otras ventajas, ¿no?
Pero en este caso ahí ves también, digamos que, por ejemplo, uno podría decir que las transferencias directas, digamos, al no controlar tu propia política monetaria, se hace mucho más dificultoso, ¿no? Hay una pregunta para los tres que me ayuda también a resumir otras preguntas, que es si podemos recomendar un libro cada uno. Y como varios me preguntaron cuáles son los libros que nombré al principio, aprovecho a responder esa pregunta y decir cuáles son los libros que nombré al principio. Bien, para el tema que trabajé yo específicamente, recomiendo el libro de Frank Snowden, que se llama Epidemics and Society, no está traducido, es un libro bastante nuevo sobre historia de las epidemias, y los otros dos libros que nombré son uno de Philippe Ariès, que es un francés, que se llama Historia de la muerte en Occidente, y Jean Delumeau, que es otro francés, que se llama Historia de los miedos en Occidente. No sé si Fer y Seba quieren recomendar un libro. Yo coincido vos, con Fer. los últimos dos, con el de Ariès y el de Delumeau. Y el que acaba de publicar un libro muy interesante que se llama La peste es Leisa Madanes, de los efectos psicológicos de las pestes, porque han empezado a aparecer ahora gente en los hospitales con ataques de pánico y todo eso, y bueno, las camas no son para la gente con ataques de pánico, son para gente con coronavirus. Y el otro libro que recomendaría se llama el de Gregory Clark, Farewell to Alms, es decir, que nos habla de lo que yo les decía, que en la economía preindustrial, que era muy poco productiva, las únicas formas que había de aumentar el ingreso per cápita eran por pestes o por guerras, y sobre todo eran por pestes. ¿Seba? Tengo dos acá. A ver. Ah, ya los tenías. Ah, ya tenía. Te pasaron las preguntas. El de Polanyi, el de Polanyi, súper recomendable. Un clásico del siglo XX. Bueno, ¿qué nos cuenta Polanyi? Bueno, que desde el surgimiento del liberalismo en el siglo XIX, de lo que se trata siempre es, digamos, de un movimiento y contramovimiento, es decir, un movimiento a la creación de mercados, pero esa creación de mercados, sobre todo cuando atañe a aspectos muy centrales de la vida humana, como puede ser el trabajo o ahora la salud, esa mercantilización siempre va a chocar con un límite para que el ser humano básicamente no se destruya a sí mismo, ¿no? No podemos dejar, así como no podemos dejar el trabajo y van a trabajar los niños, tampoco podemos dejar la salud como una simple commodity, ¿no? Yo hace poco veíamos algunos en Estados Unidos como el gobernador Cuomo, más allá del paquete que es bastante importante que se ha sancionado en Estados Unidos, el gobernador Cuomo decía que estaban compitiendo entre los estados para comprar respiradores, ¿no? Que era como estar en eBay, ¿no? Que era como hacer una subasta online, ¿no? Se metía un estado y ofrecía más que el otro, ¿no? Bueno, el tema es que si vos mercantilizás los respiradores, ganan los empresarios y perdés vida, ¿no? Bueno, entonces Polanyi diría, hay que cuidarse en qué dejamos como sociedad que se mercantilice o no se mercantilice. Y el otro libro es Mark Blyth, La era de la austeridad, y cómo algunas soluciones, digamos, en clave de austeridad a la crisis del 2008 realmente no funcionaron, ¿no? No funcionaron. Así que ese me parecen esos dos libros para recomendar. Apoyo 100% el libro de Polanyi, La Gran Transformación, que es el libro del 44, que yo se lo doy a mis alumnos. Libro preferido de Soros, debemos decir, porque decía que mostraba cómo los problemas graves que tenía la economía cuando tenía que enfrentarse con la realidad. Buenísimo. Bueno, les agradecemos, no queremos dejar de decirles que el lunes que viene pueden escuchar otro webinar a las 18 horas sobre pandemias, empresas y carreras profesionales con Andrés Hatum y Daniel Serrot. Gracias a todos por escucharnos, perdón por todas las preguntas que no pudimos responder, pero se nos fue el tiempo, pero bueno. Y alguien, Fer, pregunta si vos podés compartir tus slides. Lo que yo quiero decirles es que esto va a estar subido a YouTube, o sea que ahí van a poder recuperar los slides de Fer. Se pueden recuperar esos slides, ¿no? Claro. Va a aparecer en YouTube Fernando en el siglo XIV en la oscuridad. Sí, Fernando desde el siglo XIV. Yo aparezco en esto de la pandemia con una imagen horrible. La verdad que si estoy en cuarentena y te veo, no sé si no me asusto. En medio de la pandemia. Genial, genial. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando y a todos los que organizaron este ciclo. Así que bueno, los saludo y nos vemos el lunes que viene a las 18.
Bueno, muchas gracias a Nicolás Mérida Gracias a por todos. organizar Gracias. estas charlas. Gracias, Nico. Gracias, un placer compartir con Fer y Cami la charla. Adiós a todos. Lo mismo, digo. Besos. Ya finalizado. Gracias, Nico, por todo. Ya no Gracias, Nico. ¿Estamos para todos? ¿Seguimos o no? Ah, sí, perdón. No, salir de la reunión hay que poner, ¿no? Ahí está.